El origen del término chicha no es preciso. Algunos historiadores lo atribuyen a escritores españoles, mientras que otros lo atribuyen a sus raíces antillanas. Pero su significado sigue refiriéndose a lo mismo, una bebida con un determinado contenido alcohólico que puede variar del 2 al 12%, dependiendo del tiempo transcurrido desde su preparación hasta su consumo. Es decir, el tiempo necesario para fermentar determinados productos que pueden ser granos, raíces, frutas o tubérculos. Varios estudios demuestran que esta bebida surge de muchos años atrás, pues se han encontrado algunas vasijas hechas de barro que contienen restos de estas bebidas. La bebida se consume durante celebraciones, ceremonias, rituales y ocasiones de importancia espiritual. También se dice que los antepasados tenían que pagar y trabajar largas horas para poder pagar esta bebida. Hoy en día es una bebida tradicional entre los pueblos de la región amazónica de nuestro país, donde la chicha, más consumida y preparada, se elabora a base de arroz y yuca. La palabra chicha significa bebida fermentada realizada por los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía. Esta bebida se lo puede realizar con diferentes plantas, ya sea el chonta, maíz, almidón y la yuca. Esta bebida también significa que se lo puede celebrar y también tiene un símbolo de respeto y de hermandad entre quien la consume y quien la ofrece. En el año 300 a.C. se descubrió una bebida que fue producida por maíz, dando esto una prueba de origen ancestral y también de origen inca. Asimismo, en aquella época se descubrió que también estaban divididos en clases sociales, es decir, la clase baja, media y alta, siendo la clase alta la que solo podía consumir dicha bebida. Asimismo, se produjo vasijas de barro. Estas vasijas de barro fueron hechas para poder transportar la bebida en distancias largas y así poder evitar que se derrame. Yo les voy a hablar sobre la preparación y los ingredientes de la chicha de yuca. Dentro de nuestros ingredientes, según Orígenes 2023, encontramos media cucharada de orégano, 2 yucas, agua y camote. En nuestra preparación, primero picamos la yuca y las cortamos en trozos pequeños para luego estos llevarlos al fogón durante 20 o 30 minutos para que la yuca se suavice. Luego sacamos del fuego, la escurrimos el agua y la dejamos enfriar. Aparte, el camote lo vamos a rallar y lo vamos a cernir. Este mismo cernido del camote lo vamos a echar en nuestra masa de yuca, la cual lo vamos a pasar en un balde y la vamos a poner a reposar durante 3 o 4 días. El proceso tradicional de la chicha de yuca. Primeramente, ¿qué significa proceso tradicional? Se refiere a la forma en la que se elabora esta bebida ancestralmente, utilizando métodos y técnicas transmitidas de generación en generación en comunidades indígenas y campesinas. Es un proceso en el que ha sido práctico durante siglos y que a menudo implica el uso de herramientas recién tradicionales, así como técnicas de fermentación naturales. ¿Cuál es el proceso tradicional de hacer chicha de yuca? Generalmente implica rallar la yuca, exprimir para extraer el líquido, fermentar ese líquido y luego colocarlo para obtener la bebida final. Primero, la yuca se lava y pela. Luego se ralla finamente. Después, la masa se coloca en un paño y se exprime para extraer el jugo. Este líquido se debe fermentar durante varios días, a menudo en recipientes de barro, hasta que adquiera un sabor ligeramente ácido. Finalmente, se filtra para eliminar cualquier sólido y se sirve fresco. Es importante destacar que este proceso puede variar dependiendo de la región y las tradiciones locales. Les hablaré acerca de la época precolombina de la chicha de yuca. La chicha es una bebida nativa de América Latina, la cual apareció por primera vez durante un periodo aborigen precolombino alrededor de 5000 años antes de Cristo. La chicha tiene sus raíces en las civilizaciones precolombinas que poblaron en la región que hoy conocemos como América Latina, desde los Andes hasta Mesoamérica. Los pueblos indígenas que elaboraban esta bebida fermentada a base de yuca o maíz e incluso hasta arroz como parte de sus ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias.
era más que una simple bebida para ellos, ya que este era un vínculo sagrado, un tributo a la tierra, así esta sería su forma de compartir la alegría y la camaradería. Según la leyenda música de la chicha fue un descubrimiento de una mujer indígena que fue desesperada por el castigo recibido por serle infiel a su esposo. Esta escapó, dice, de una laguna guatitativa e incluso fue el único consuelo que ella tuvo para poder sobrevivir fue esta bebida que estaba fermentada y que se encontraba en las laderas de la laguna. La época colonial. En América Latina fue un periodo crucial para la difusión y evolución de la chicha de yuca, una bebida ancestral que se remonta a la cultura indígena precolombina. Durante este tiempo, la chicha de yuca se convirtió en una de las bebidas emblemáticas que trascendió las barreras culturales y se integró en la vida cotidiana de las colonias. Aquí te voy a presentar algunos de los aspectos relevantes de la época colonial de la chicha de yuca. Bueno, el origen precolombino de la chicha de yuca tiene en sus raíces las civilizaciones precolombinas de América Latina, donde la yuca se cultivó fundamentalmente. El intercambio cultural, con ella llegó la colonización de los europeos, se produjo un intenso intercambio de cultura que influyó en la elaboración del consumo de la chicha de yuca. La importancia de la alimentación colonial. Durante la época colonial, la chicha de yuca se desempeñaba un papel crucial en la alimentación de las colonias. También podemos hablar un poco de la economía y el comercio en aquella época. La producción y el comercio de la chicha de yuca también tuvieron un impacto económico significativo durante la época colonial. El sincretismo cultural, la chicha de yuca, de eso fue un sincretismo cultural durante la época colonial. La chicha en la época moderna. La chicha en la época moderna, la chicha de yuca sigue siendo una bebida emblemática que refleja la riqueza cultural y gastronómica de América Latina. Es originaria de las regiones tropicales, donde la yuca es un cultivo fundamental. Esta bebida ha transcurrido de tiempo y se ha adaptado a los cambios sociales y tecnológicos. Hoy en día la chicha de yuca se encuentra presente en múltiples contextos, donde los hogares rurales, los restaurantes urbanos de renombre y muchas cosas más. Aunque su elaboración sigue siendo en gran medida artesanal, las recetas transmitidas de generación en generación, la producción de chicha de yuca y la era moderna ha incorporado prácticas de higiene y control de calidad adaptada a la época moderna y garantiza su seguridad alimenticia. Eso ha permitido que la chicha de yuca se comercialice no solo en mercados locales, sino en mercados internacionales y en todo el país. Aunque la gastronomía se aprecia su auténtica y sabor único, además de su valor gastronómico, la chicha de yuca despierta un profundo sentido de identidad y pertenece en su comunidad a su consumo y en su símbolo tradicional, ya que es una bebida muy tradicional por nuestro pueblo indígena y también sirve para las reuniones. En esta ocasión voy a hablarles sobre los componentes nutricionales de la chicha. La chicha es un excelente alimento con propiedades nutricionales, digestivas y antioxidantes. Son probióticos naturales que contienen microorganismos vivos. Estos ayudan al aumento de la flora intestinal, además también ayudan al sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Son muy nutritivos, ya que aumentan también la producción de ciertas vitaminas y minerales, como por ejemplo la vitamina B, que es una vitamina muy difícil de encontrar en los diferentes tipos de alimentos. En el Ecuador, la chicha es preparada según la región y la tradición, por lo que en nuestro país vamos a encontrar una diversa variedad de esta bebida ancestral. Entre ellas tenemos la chicha de jora, que está hecha a base de maíz, la chicha de arroz, la chicha de huevona y la chicha de quinoa.